El caso de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee que estremeció al mundo. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más infames y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Sus crímenes, que involucraron asesinatos, necrofilia y canibalismo, conmocionaron al mundo entero y arrojaron luz sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Durante 13 años, Dahmer llevó a cabo una serie de asesinatos brutales que dejaron a 17 jóvenes y hombres muertos, antes de ser capturado en 1991. Su caso reveló no solo la horrenda realidad de sus crímenes, sino también fallos en el sistema judicial y la policía que permitieron que sus atrocidades continuaran durante tanto tiempo. Los primeros años de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en West Allis, Wisconsin. Desde una edad temprana, mostró signos de comportamiento perturbador. Era un niño solitario y retraído, que desarrolló un interés inusual por los cadáveres de animales. Disecaba pequeños animales y recolectaba huesos, algo que, en retrospectiva, fue una señal alarmante de la fascinación que tendría por la muerte en su vida adulta. A medida que crecía, la vida familiar de Dahmer se volvió cada vez más caótica. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 18 años, y la inestabilidad emocional que experimentó durante su adolescencia y juventud solo agravó sus tendencias antisociales y su creciente obsesión con la muerte y el control. El comienzo de los asesinatos. En 1978, a los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven de 19 años al que Dahmer recogió mientras hacía autostop. Después de invitarlo a su casa para beber, Dahmer lo golpeó en la cabeza con una pesa y lo estranguló. Posteriormente, desmembró el cuerpo y trató de deshacerse de los restos, marcando el comienzo de su espiral de crímenes. Después de este primer asesinato, Dahmer permaneció inactivo durante varios años, pero en 1987 volvió a matar, desencadenando una ola de asesinatos que continuó durante los siguientes 5 años. En este periodo, Dahmer perfeccionó su modus operandi y desarrolló su patrón característico de atraer a jóvenes y hombres a su apartamento, donde los drogaba, estrangulaba y desmembraba. La escalofriante evolución de sus crímenes. Los crímenes de Dahmer fueron más allá del asesinato. Después de matar a sus víctimas, las desmembraba y, en muchos casos, llevaba a cabo actos de necrofilia. Guardaba partes de los cuerpos, como cráneos y esqueletos, y llegó a almacenar algunos de los órganos y carne de sus víctimas en su congelador, consumiéndolos en un acto de canibalismo que más tarde confesó. Un aspecto especialmente perturbador de sus crímenes fue su intento de convertir a sus víctimas en zombies. Dahmer perforaba agujeros en los cráneos de algunas de sus víctimas y les inyectaba ácido o agua hirviendo en un esfuerzo por dejarlas en un estado semiconsciente y así ejercer control total sobre ellas. Estos experimentos macabros reflejan la necesidad extrema de Dahmer de dominar y poseer a sus víctimas, incluso después de su muerte. La captura y la verdad que estremeció al mundo. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue finalmente arrestado cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar de su apartamento y alertó a la policía. Edwards, esposado y aterrorizado, llevó a los oficiales al apartamento de Dahmer, donde descubrieron una escena escalofriante, fotografías Polaroid de los cuerpos desmembrados de sus víctimas, restos humanos en el refrigerador y congelador, y herramientas que Dahmer había utilizado para sus crímenes. La noticia de la captura de Dahmer y los detalles de sus asesinatos sacudieron a la nación. Durante su confesión, Dahmer fue sorprendentemente cooperativo y detallado, admitiendo cada uno de los asesinatos y describiendo sus atroces acciones con una frialdad que dejó atónitos a los investigadores y al público. El juicio y la condena. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992 y rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. Dahmer se declaró culpable de 15 de los 17 asesinatos que había cometido, pero su defensa intentó argumentar que era legalmente insano y, por lo tanto, no podía ser responsable de sus acciones. Sin embargo, después de escuchar testimonios tanto de la fiscalía como de la defensa, el jurado determinó que Dahmer era mentalmente competente y lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que significaba que pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La muerte de Jeffrey Dahmer. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, mientras realizaba tareas de limpieza en la prisión de Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin. Según los informes, Scarver atacó a Dahmer con una barra de metal, causándole heridas mortales.
Para muchos, la muerte de Dahmer fue vista como un acto de justicia poética, aunque también privó a la sociedad de la oportunidad de entender más sobre la mente de uno de los asesinos en serie más atroces de la historia. El legado de horror de Jeffrey Dahmer. El caso de Jeffrey Dahmer dejó una cicatriz profunda en la sociedad estadounidense. Sus crímenes pusieron de manifiesto la naturaleza aterradora del mal y provocaron un intenso debate sobre temas como la salud mental, el abuso infantil y la vigilancia policial. Hubo varios momentos en los que Dahmer pudo haber sido detenido antes de que continuara con sus asesinatos, como cuando la policía devolvió a una de sus víctimas, Conor Axenthason, un joven de 14 años, a Dahmer después de que éste convenciera a los oficiales de que el adolescente era su pareja y que estaban en medio de una disputa doméstica. La incapacidad de las autoridades para detener a Dahmer a tiempo, a pesar de las múltiples señales de alerta, mostró fallos en la respuesta policial y la indiferencia hacia las comunidades marginadas a las que pertenecían muchas de sus víctimas. Hoy, Jeffrey Dahmer es recordado como uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Su caso ha sido objeto de numerosos libros, documentales y adaptaciones cinematográficas y sigue siendo un oscuro recordatorio de los horrores que pueden acechar en la mente humana. Aunque ya no está vivo, el nombre de Jeffrey Dahmer sigue susurrando en la conciencia colectiva como un recordatorio de que, a veces, el mal no es un monstruo que acecha en la oscuridad, sino un hombre que camina entre nosotros.